Os anuncio a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Él es el Señor de la historia. Él ha muerto y ha resucitado. Colgó de un madero, pero la muerte no pudo retenerlo. La tierra no pudo retener al que vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Este es el grito de la Pascua, y la Pascua es lo que se celebra cada domingo en la Santa Madre Iglesia. Por eso que toda la alegría, todo el júbilo, todo el gozo que explota en el corazón de los primeros testigos se renueve en cada uno de nosotros. Estamos reviviendo la experiencia de Tomás, que reconoce al resucitado cuando toca las heridas de los clavos. Somos los apóstoles en la barca de Pedro, que lo reconocen cuando dice Juan, es el Señor. Somos los discípulos de Maús, a quien nos arde el corazón cuando Él nos explica las Escrituras y se nos abren los ojos cuando celebra la fracción del pan. Y eso es precisamente lo que estamos celebrando, lo que se celebra cada domingo, la proclamación de la palabra de Dios y la fracción del pan. Cristo en medio de nosotros, Dios Padre que por medio de su Hijo en la fuerza del Espíritu nos habla al corazón y nos alimenta, nos da vida con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad. Cristo mismo, vivo aquí en medio de nosotros, es el Señor, ha resucitado, está vivo. Por eso el gozo de un cristiano, o un cristiano que en estos momentos o en cualquier otro momento de la historia esté agobiado, esté preocupado, esté angustiado, esté pensando, estaremos al final de los tiempos, esta situación es insostenible, Dios tiene que hacer algo, esto es un castigo, no se ha enterado de nada, no tiene ni idea de lo que es ser cristiano. Como un cristiano que cree que de verdad Jesucristo tiene poder en su voz para decirle al viento y a las olas, cállate, o tiene poder para decirle al endemoniado, sal de él, tiene poder para decirle al tullido, levántate y anda. Es como para tener miedo, es como para estar angustiados, es como para estar con las puertas cerradas por miedos a los judíos. ¿O es que no tenemos fe? ¿O es que no tenemos confianza? ¿O es que no le podemos ver con nuestros ojos lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han oído, lo que nuestras manos han palpado del verbo de la vida? Os lo anunciamos. Es la alegría de la Santísima Virgen María. Alégrate, María, que el Señor verdaderamente ha resucitado tu Hijo, Jesucristo. Y hoy la palabra de Dios nos habla de la palabra de Dios. Y así en el profeta Isaías escuchamos esta muy breve lectura, pero riquísima, de lo más enjundiosa, de lo más rica en doctrina. Así dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieve del cielo, leemos en el capítulo 55 de Isaías, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Mirad, hermanos, no nos damos cuenta, pero nuestra vida está literalmente bombardeada por la palabra de Dios. Estamos escuchando la palabra de Dios continuamente, además con tantos medios ahora nuevos por la tecnología, que nos hace tan accesible el escuchar la palabra de Dios, escuchar comentarios de la palabra de Dios. Recuerden como Sacrosanctum Concilium, el documento precioso del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, nos dice que la homilía es parte de la palabra de Dios, porque cuando un sacerdote predica a su pueblo comentando, explicando el pan de la palabra, el banquete de la palabra, la mesa de la palabra, es Cristo quien habla a su pueblo por los labios, por la vida, por el corazón del sacerdote. Y si estamos recibiendo tanta palabra de Dios, es imposible, a torpes o espesos que seamos, es imposible que esa palabra de Dios no produzca fruto, y fruto muy abundante. Por eso, aunque no nos damos cuenta, pero como tampoco uno ve como una semilla cambia de un día para otro, pero la semilla no deja de dar fruto. Dejad que pase un poco de tiempo y veréis cómo la palabra de Dios en el corazón del creyente va produciendo su fruto. Es verdad que dice la misma parábola
que después escucharemos en unos el 20 o el 30 o el 50 o lo que sea, o el 100 por uno, como en el caso, por supuesto, de la Santísima Virgen María. Pero no, quizá no somos conscientes cómo la palabra de Dios empapa nuestra vida, empapa nuestra manera de pensar, va conformando nuestra vida, conforma nuestros criterios, nuestros valores, nuestro carácter, nuestro espíritu, nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar ante situaciones, ante problemas, ante ideas contrarias al Evangelio. Es decir, uno no se da cuenta el influjo que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, pero una persona que reza la liturgia de las horas, que le pone atención todos los días a las lecturas de la palabra diaria, una persona que escucha homilías, de quien sea, puede ser el sacerdote más sencillo del mundo, o menos erudito, o con menos dotes de oratoria, pero un sacerdote que humildemente, alegremente, con el corazón lleno de amor, predica la palabra de Dios, está produciendo un influjo maravilloso en el corazón de los creyentes. Por eso, que cada uno de nosotros se pare a pensar, ¿yo me tomo en serio la palabra de Dios de cada día? ¿Es la norma de mi vida? ¿Tiene más influjo en mi manera de pensar, en mi carácter, en mi manera de actuar? ¿Me va transformando interiormente mucho más que el pensamiento del mundo, que el pensamiento del Internet, que lo políticamente correcto, que lo que se enseña en las aulas, lo que recibo por la televisión o por otros medios de comunicación? ¿Cuál es la palabra que tiene más influjo en mi vida? Cada vez vivo con más descaro, con más entusiasmo, con más radicalidad. ¿Vivo cada vez más así el influjo de la palabra de Dios en mi vida? Pues eso es importantísimo. Y esto es lo que nos dice el profeta Isaías. Mi palabra, toda palabra que sale de mi boca, es como la lluvia que empapa la tierra y hace germinar la tierra. Por eso, que nos dejemos empapar por la palabra de Dios, que nos dejemos transformar por ella. Es una palabra viva, llena de gracia, es una palabra eficaz que transforma nuestro pensamiento, nos aleja del demonio, nos aleja del pecado, nos aleja del mundo y nos va adhiriendo cada vez más a pensar como piensa nuestro Señor Jesucristo. Dirá San Pablo en una de sus cartas: tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esto es lo que produce la palabra de Dios. Tened la mente de Cristo. Así decimos en el Salmo responsorial: la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. En la segunda carta del capítulo 8 a los Romanos nos dice el apóstol San Pablo que una persona que vive de la palabra de Dios es consciente que los sufrimientos que tengamos en esta vida, dice literalmente, no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. La palabra de Dios, entre otras cosas, nos da la fuerza para soportar, para vivir la cruz, para cargar nuestra cruz con alegría. En unos será estar en una silla de ruedas, en otros es una humillación, en otros es la carga y la pesadez de tener que llevar muchísimos problemas y muchísimas problemáticas como acucian a tantos seres humanos. Pero estamos expectantes como la creación a la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella en dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Quien vive en serio la palabra de Dios dice que no tiene en cuenta el dolor de la vida de cada día, los sufrimientos, la cruz de cada día, cuando tiene tan presente que la palabra de Dios me presenta la vida como la redención eterna, el premio del encuentro definitivo, la vida eterna. Y por último, en el pasaje del Evangelio que hoy se nos propone, retomando la idea de la primera lectura del profeta Isaías, nos dice San Mateo al comienzo del capítulo 13 que Jesús salió de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. A sembrar un poco cayó al borde del camino.
Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y dio grano, unos 100, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos que oiga. Mirad, muchas veces, muchísimas veces me habéis escuchado que en la vida cristiana se avanza más quitando que poniendo. ¿Qué hace falta para que la semilla de la palabra de Dios dé fruto en el corazón de los hombres? Que sea buena tierra, que yo sea buena tierra, que mi corazón sea buena tierra. Yo no tengo que hacer nada, el sembrador no soy yo no tengo que sembrar la semilla la siembra el sembrador. El campo pertenece al Padre, el sembrador es Jesucristo, la semilla es la palabra de Dios, y yo soy la tierra. ¿Qué hace la tierra? Nada, ser buena tierra, tener capacidad de acogida, pero sí tengo una responsabilidad, quitar las piedras, quitar las malas hierbas, quitar los espinos. Mientras yo no me tome en serio mi lucha contra el pecado, mi lucha contra mi mal carácter, mi lucha contra el pecado mortal, mi lucha contra el pecado venial, mi lucha contra los pecados capitales, no digamos los pecados mortales, mi lucha contra los apegos, contra los apetitos, los afectos desordenados, por más buena semilla, y la semilla siempre es buena, porque la semilla la siembra el mismo sembrador que es Jesucristo, y la semilla es su palabra. Por más buena semilla, por más palabra de Dios, por más misa, palabra de Dios, sacramentos, liturgia, lo que ustedes quieran, y devociones y peregrinaciones, no servirá de nada, porque seguiré siendo una tierra pedregosa, una tierra sin profundidad, una tierra llena de mala hierba y de espinos. Hasta que no me tome en serio desbrozar la tierra y ser tierra buena como el corazón de la Santísima Virgen María, mi vida nunca va a dar fruto. Por eso, hermanos, a nosotros no nos toca poner, nos toca quitar. ¿Qué me sobra? ¿Qué me estorba para ser santo? ¿Qué me estorba para ser buen cristiano? Y tomar decisiones radicales. Que esta amistad me hace daño, córtala. Que este lugar de vacaciones es un lugar de tentación, no vuelvas. Que pasar por tal tienda me va a hacer malgastar dinero, no pases por la tienda. Mirad, hay tantas decisiones, el no nos dejes caer en la tentación es el primer paso hacia la santidad. Por eso, hermanos, que en la celebración de la palabra de Dios, de este Santo Domingo, de este domingo de la gloria del Señor en el que proclamamos a Cristo resucitado, donde Él se nos entrega por comida y bebida de salvación, todos nosotros sepamos acoger la semilla de la palabra de Dios, seamos tierra buena y demos como la Santísima Virgen el 100 por 1 y la vida eterna.